Bienvenidos a un canal más, a un programa más de Neurociencia para Vivir Mejor. Hoy tenemos a una invitada súper especial, una gran amiga, Marta Miquel, investigadora de la Universidad Jaume I de España, experta en neurobiología de las adicciones, sobre todo en relación a una estructura que tenemos atrás de la cabeza que se llama el cerebelo, y ha sido pionera en entender cómo un individuo comienza probando por curiosidad y termina teniendo hábitos que son muy difíciles de quitar y que conoce perfectamente estos mecanismos neurobiológicos. Marta, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a participar en Neurociencia para Vivir Mejor. Muchas gracias a ti, Genaro. Después de tantísimos años de Sí, conocernos, esto es una gran oportunidad, o sea que estoy muy agradecida. Yo creo que la divulgación es fundamental para cualquier científico. bueno, y además, Marta, hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos aquí en la Universidad Veracruzana y fueron unos años fantásticos de colaboración y de mucha productividad. Sí, Te efectivamente. agradezco mucho tu tiempo. Este programa de hoy va dirigido con mucho cariño y con muchas ganas de ayudar a la gente. El podcast tiene el objetivo de, de conocer cómo funciona nuestro cerebro, de saber hasta qué punto nuestra naturaleza, entenderla, nos permite saber qué podemos controlar y qué partes ya no podemos controlar. Y trabajar en las que sí podemos y aceptar con serenidad las que no podemos cambiar. Y hablar de drogadicción es un tema que sin duda incluye esta triada de lo que somos los seres humanos, seres biopsicosociales, porque parte de la adicción es un problema biológico, otro es un problema contextual y social de con quién nos juntamos, y otro de las cosas que pensamos que nos hacen falta. Tú tienes una frase muy famosa que alguna vez se me quedó grabada, que decía, el peor momento para probar una droga es cuando crees que la necesitas. Y por ahí me gustaría empezar con una primera pregunta para ti, Marta. Eh, ¿Por qué el cerebro, cuáles son, de cierta forma, de una manera simple que nos pudieras explicar, por qué el cerebro le gusta consumir drogas? Ujú. Bueno, esa es la primera pregunta que hay que hacerse cuando uno trabaja en adicción y la primera pregunta que tenemos que explicar a la gente. O sea, las drogas a lo largo de todo el curso evolutivo, de toda la evolución del cerebro y del el ser humano, hay una serie de circuitos que han crecido y bueno, pues se han seleccionado para permitir que los seres humanos y otros animales sobrevivamos. Es decir, que aprendamos dónde está lo que necesitamos para vivir. Y ese dónde está no solo es dónde está en el lugar, sino con quién tengo que juntarme para tener eso que necesito, cómo tengo que hacerlo, cómo tengo que obtener y que conseguir eso que quiero y que necesito para vivir. Es decir, hay una serie de conductas que necesitamos para la supervivencia y esos circuitos que son los que de alguna manera regulan y permiten que seamos tan eficaces sobreviviendo son los que son ocupados, nosotros llamamos secuestrados, y yo creo que es una buena palabra para que todo el mundo entienda que las drogas lo que hacen realmente es secuestrar esos circuitos. Entonces, fijaros, o sea, fíjate que son tan potentes porque son eh, estímulos que son farmacológicos, son sustancias que ocupan esos circuitos de una manera totalmente artificial, porque esos circuitos no están ahí para tomar drogas, están ahí para ayudarnos a sobrevivir. Claro. Hay una película que tú me recomendaste hace muchos años y que la vimos aquí en una semana en el cerebro, Trainspotting, seguro la Ah, recuerdas. transporting, yes, sí, sí. Y hay una frase poderosísima que le preguntan al protagonista, ¿qué se siente meterte heroína en la vena? Y él responde, piensa en el mejor de tus orgasmos y multiplícalo por 1000. Y aún así no estarás ni siquiera cerca. Y eso creo que nos da una idea de la parte hedónica
del placer que causan las drogas. Las drogas se sienten bien por muchas razones, nos cambian la percepción. Tú nos los has explicado muchas veces, pero también nos has explicado que el problema no es que te causen placer, el problema es el deseo que viene después. Claro, claro. O sea, el concepto de placer está muy bien para que la gente lo entienda en general, pero la cocaína no produce placer en el sentido... Hay yo creo que un sentimiento que está más cerca de lo que las drogas producen. Yo tengo un amigo que dice que se te redondea el mundo. ¿Eh? Es decir, con la primera chela se te redondea el mundo. ¿Eh? Esta idea de que te sientes bienestar, porque lo que están activando esas sustancias es precisamente todo aquello que permite que lo que necesites para sobrevivir, una vez lo consigues, te produzca bienestar, porque si no, no repetirías nunca lo que no volverías, perdón, no volverías a buscarlo nunca. Entonces, esos mecanismos, esos procesos que llamamos procesos de aprendizaje y memoria para la supervivencia, son los que son secuestrados por las drogas. Y claro, tienen muchísima más fuerza, o sea, es mucho más potente cualquier droga, incluido el alcohol, que es una droga, digamos, aparentemente suave en el sentido de las veces que necesitas repetir y repetir para desarrollar una adicción, aparentemente más suave que la cocaína o con la heroína, pero es una droga muy potente. Bueno, pues incluido el alcohol, te produce esa sensación y esa sensación es una sensación que se parece mucho a lo que obtienes con el sexo o con la comida cuando tienes hambre o beberte un vaso de agua cuando estás muerto de sed. Es bienestar. Pero ahora que mencionas el sexo, fíjate que bajo los efectos de algunas drogas, el sexo no vale nada. Efectivamente. O vale mucho más, porque hay también efectos aditivos. Hay algunas sustancias que se toman en los chemical parties, en los parties, yo no sé si hay en México hay de esto, pero supongo que sí, donde la gente se junta a tener sexo químico, es decir, con sustancias, y que son algunas de las sustancias que potencian el placer sexual. Pero en sí mismo la sustancia no produce placer. Yo creo que el término placer no es bueno. Yo creo que tenemos que entender que las tomamos porque nos gustan. Y Claro. en ese nos gustan hay muchas cosas. Por ejemplo, hay gente que toma cocaína porque le despeja la cabeza, porque se siente potente, porque se siente fuerte. Y eso no es exactamente placer, pero es muy agradable sentirte que de repente el mundo se te abre y cada vez que hablas con alguien te escucha, por ejemplo, ¿no? Los psicólogos hacen ahí una buena diferenciación entre placer y reforzamiento, ¿no? Algo Claro, que no necesariamente se siente bonito, pero lo sigues haciendo porque refuerza esas conductas, ¿no? claro. Y refuerza porque al principio, en tu historia de consumo, o sea, en las veces que al principio, cuando estás usando esa sustancia porque te gusta, es lo que llamamos el uso recreativo, ¿no? El recreacional o como sea que ustedes le llamen. La droga funciona como cualquier otra recompensa, como cualquier otra, como el sexo, como la comida, como la bebida, como el cariño, como que alguien te abrace, o sea, te produce bienestar y te cambia el estado mental. Y eso es lo que hace que tú repitas al día siguiente y al día siguiente. El problema viene cuando repites mucho. Claro. ¿Eh? Fíjate, Marta, que volviendo un poquito a la película de Trainspotting, a veces las cosas comienzan por curiosidad. Comienza alguien probando, pues, por integrarse a un equipo, a un grupo, se prueba. Y esa película me llevaba a pensar en los experimentos de Olsey Miner de hace muchos años, donde la rata, por pura casualidad, aprieta una palanca que le da un poquito de corriente en el cerebro. Y de ahí no puedes volver a quitar a la rata porque lo único que piensas es en apretar la palanca. Exacto. Y Sí, sí, existe, es el mismo mecanismo. y existe esta teoría o esta idea de que mucho de este gran deseo descontrolado tiene que ver con la dopamina que nos hace liberar
¿Es verdad que la dopamina sigue siendo el protagonista de muchos de estos deseos descontrolados? A ver, sigue siendo verdad, lo que pasa es que es difícil de entender una conducta tan compleja como la adicción solo teniendo en cuenta un sistema de neuromodulación, que son aproximadamente tres, no sé cuántas, no me recuerdo ahora cuántas neuronas, pero muy pocas neuronas si lo comparas con otras, ¿no? Con otras partes del cerebro. Entonces, yo lo que creo es que la dopamina es fundamental para entender muchas cosas, pero no para entender la adicción. O sea, es clarísimamente un neuromodulador del refuerzo, de la conducta que estamos hablando, del inicio. Tiene mucho que ver también con parte de por qué la repetición acaba siendo fundamental en algunos individuos para desarrollar o para caminar hacia la adicción, pero no es toda la historia. Claro, Porque cualquier trastorno mental es una alteración de la circuitería cerebral, no de un neuromodulador, sino de la circuitería del cerebro. claro, Entonces, claro, estamos hablando de algo mucho más complejo. claro. Es mucho más que neuroquímica, vamos a decirlo así. Eh, Sin duda tiene que ver con el contexto social también y, Fundamental, y con el propio estado interno de la persona, para qué cree que le sirven las drogas, ¿no? claro. Tanto las legales como las ilegales. Y bueno, el cerebro, ya sabes que yo siempre he dicho que el cerebro no le importa si la droga es legal o es un estupefaciente, ¿eh? Todas Claro, hacen lo mismo. claro. Fíjate que hay un personaje en esta película de la que hablamos, de que nunca prueba ninguna droga. Sus amigos van y vienen, salen y entran. Él decide nunca probarla, pero el día que la prueba Marta, nunca puede salir de ella. Y De termina hecho, es el muriendo. único que muere, es el único que Es muere el en único ese. que muere. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿cuál es el papel de los genes en que unas personas puedan salir de las drogas a pesar de que probaron las más duras como la heroína Ujú. u otras legales y la pueden dejar y algunas otras personas simplemente no pueden? Los genes juegan un papel en contra ahí para formar adicciones. Los genes son muy importantes, hablando en general, la genética es muy importante, pero lo que aún no sabemos son cuáles y cuántos, ¿no? O sea, tenemos una idea, la herencia, lo que llamamos mecanismos de herencia, ¿vale? Lo que tú heredas de tus padres, de tus ancestros, es una parte importantísima de la historia, pero no como la gente piensa. Y voy a intentar explicarlo para que todo el mundo lo entendamos. No se trata de que haya genes exclusivos para la adicción. No se trata de que tú heredes un gen llamado X y eso te haga vulnerable. No, no es eso. Tú vas a heredar versiones diferentes de cualquier gen, ¿vale? Todos los genes tienen versiones, a eso le llamamos polimorfismos, y esos polimorfismos te van a hacer más vulnerable no solo a la adicción, a muchas otras enfermedades mentales. O sea, no hay una genética de la adicción cerrada. No sé si me Claro, explico, cerrada. Una cajita donde voy a ver los 25 genes que me van a hacer adicto. No, eso no existe, ni para esto, ni para la esquizofrenia, ni para ninguna enfermedad mental. Lo que tú heredas son polimorfismos que hacen que algunos de los circuitos cerebrales se configuren, se formen de otra manera. bueno, hay una pregunta entonces. Estos polimorfismos que facilitan de alguna forma o que incrementan la posibilidad de las adicciones, ¿son exclusivos para adicciones químicas No, o para no. cualquier otro tipo de adicciones y de conductas obsesivas, incluso como la ludopatía, la hipersexualidad, eh,
los pensamientos obsesivos, etcétera. La mayoría, Genaro, son comunes. Es más, no son solo comunes a otras adicciones, son comunes a otras enfermedades mentales. ¿Y cómo podemos entender esto? Porque esos polimorfismos durante el desarrollo de tu cerebro y del individuo hacen que alguna parte de los circuitos y de las regiones cerebrales no se formen de la manera que deberían haberse formado. Y eso te va a crear una vulnerabilidad a muchos trastornos, no solo a la adicción. Y por eso nos encontramos que los sujetos depresivos pueden ser adictos, los esquizofrénicos, hay una importantísima parte de ellos que tiene adicción. Si tú tienes un trastorno obsesivo compulsivo, tienes más probabilidad de ser adicto. Es decir, yo creo que lo interesante es pensar que son los circuitos cerebrales los que se configuran, se forman mal, y esto te va a dar una vulnerabilidad bastante generalizada a muchos trastornos, pero va a depender del ambiente que tengas. Claro. Por dónde salga esta vulnerabilidad va a depender muchísimo, en su mayoría, del entorno, pero del entorno y el ambiente desde el momento mismo en que eres creado, es decir, desde los cigotos uniéndose. Uh-huh. Aquí ya empieza lo que llamamos los factores ambientales. Ahora, sí, perdón. No, dime. Está mucho de moda el uso excesivo de dispositivos móviles, de celulares y de tabletas. Todo el mundo anda en el bolsillo con un dispositivo y ve pues mucho contenido todo el día. A veces eso se convierte en una obsesión y se convierte en conductas que ni siquiera, que creo que obedecen a una categorización de adicción por los hábitos que genera a veces sin pensar, sin que generen tanto hedonismo, sino más bien hacerlo por hacerlo. Uh-huh. Mi pregunta que yo te quería hacer es, si en estas cosas no drogadicción que vemos en la gente, como la ludopatía, como los teléfonos, como los pensamientos obsesivos, etcétera, son señales que pudieran indicar un sustrato subyacente genético potencial para invitarte a nunca probar una droga porque tu potencial es fácilmente adictible. A ver, has planteado muchas cosas, muchas cosas a la vez. Vamos a ver, vamos a seguir un momentito hablando del potencial, que yo llamo vulnerabilidad, podemos llamarle potencial sin ningún problema, y luego volvemos atrás a los móviles, ¿vale? Porque yo quisiera separar eso para que también la gente no se líe. Respecto a la vulnerabilidad, por supuesto, la respuesta a la pregunta es sí, es decir, al potencial. Es decir, esos polimorfismos van a crear un potencial diferente para cada individuo. Y eso no solo te va a crear un potencial para la adicción a drogas y para otras adicciones que se han llamado conductuales, sino, como te digo, para otras enfermedades mentales. ¿De acuerdo? De tal manera que tú, mirando atrás en la familia, te vas a encontrar con muchos miembros que tienen o enfermedad mental o ambos trastornos, la enfermedad mental y la adicción. ¿Vale? Entonces, eso por supuesto. Eso significa que si tú, desgraciadamente, has heredado eso, eres más vulnerable, tienes más potencial y deberías protegerte, por tanto. La cuestión, Genaro, es cómo sabemos que tú tienes ese potencial. ¿Cómo sabemos que eres vulnerable? ¿Vale? Porque no podemos hacer análisis genéticos a todo el mundo y tampoco conocemos qué genes exactamente. Tenemos una idea, pero solo es una idea aproximada. Entonces, hay algunas claves que sí deberíamos tener en cuenta y que los padres deben conocer. Y esto es muy importante. Por ejemplo, una manera, lo que llaman los americanos un proxy, una manera de intuir si hay un potencial para la adicción es ver si un sujeto es impulsivo o no lo es. ¿Vale?
o si un sujeto es obsesivo o no lo es. Y entonces, si tu hijo tiene algún tipo de conducta impulsiva o tiene un trastorno como por ejemplo el déficit de atención, hiperactividad, o tiene conductas obsesivas, nunca debería probar las drogas. Y otros estímulos como esos que estamos hablando de tecnológicos deberían, no digo eliminarse porque eso es absurdo y no es realista, sino controlarse de alguna manera. Porque eso significa que habrá una facilitación, se llegará mucho más rápido al final cuando hay este potencial. ¿Vale? Sí, No sé si fui clara con mi explicación respecto a eso. claro. Eh, Y eso, con respecto a lo... sí, eso Perdona. nos tiene que abrir los ojos de estar más atentos a qué señales conductuales tenemos cada uno que pudiera invitarnos a, que pudiera representar una posibilidad mayor para adicción. Eh, sin- ¿Quieres que hablemos de los móviles? Perdona, un momento. sí, claro, adelante, ¿Sí? adelante. Lo digo porque yo no diría, fijar, una de las discusiones que hay continuamente en eso, en nuestra investigación es si nosotros somos adictos a lo que hacemos con los móviles o a los móviles, porque claro, al fin y al cabo los móviles son una herramienta, igual que el ordenador es, ¿no? Tú no eres adicto a una herramienta, tú eres adicto a lo que obtienes con esa herramienta. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque yo nunca mandaría el mensaje de que usar un móvil por muchas veces que lo uses al día es una adicción. Igual que usar un ordenador por muchas veces que lo uses al día es una adicción. Yo trabajo mucho y hay veces que mi Mac me avisa de usted lleva 25 horas con el ordenador enchufado, ¿no? Pero yo no soy una adicta al ordenador, es mi herramienta fundamental de trabajo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que tú puedes ser, por ejemplo, un ludópata a través del móvil, Ujú. ¿no? Realmente eres adicto al juego, no al móvil. Depende en qué uses tú esa herramienta, en, podrás pensar que hay una conducta de adicción o que no la hay. Y esto los padres tienen que vigilar. No es lo mismo que el niño use el móvil o que el joven use el móvil para comunicarse con sus amigos que lo use para jugar. Tampoco es lo mismo que lo use de vez en cuando habla con los amigos o varias veces al día, que esté todo el día y no haga otras cosas. O sea, también la cantidad de veces que se hace una conducta es fundamental para entender la adicción. Ahí te pregunto hago una pregunta capciosa. ¿Dónde, como psicóloga, como biopsicóloga, trazas la línea entre el consumo recreativo, llamémosle normal, entre comillas, y el consumo que se convierte en un problema, que ya le llamamos adicción? Porque a todos nos gusta el alcohol, nos gusta una buena copa de vino. A algunas personas les gustan otras cosas como el cigarro, a algunos les gusta incluso drogas no permitidas recreativas de vez en cuando, pero no considerarían que tienen un problema. ¿Cuándo trazamos y cuándo decimos que hay un problema? Pues no, es una pregunta estupenda, pero dificilísima de contestar, porque no existe. Esa pregunta solo se puede contestar para cada individuo. O sea, realmente no hay una categoría de adicción, hay adictos. Y en cada individuo ese tránsito, ¿no? Ese camino se ha producido de manera diferente, partiendo de puntos diferentes y con una velocidad diferente. Eso significa que para responder a esa pregunta deberíamos conocer, perdón, cada caso específico, pero en general yo diría que hay una serie de hitos y de claves que deberíamos tener en cuenta para empezar a sospechar que tenemos un problema. Por ejemplo, cuando yo no puedo, tengo un compromiso, por ejemplo, tengo clase o tengo que ir a trabajar o tengo que conducir con mi hijo en el coche y no soy capaz de dejar de tomar o de dejar de lo que sea, ¿no? De tomar en sentido general. Es decir, cuando hago algo que pone en peligro, o sea,
tomar la droga pone en peligro uno de mis objetivos que quiero conseguir, ahí yo diría que empieza a haber problemas. Cuando me siento culpable por hacerlo después de hacerlo, también empieza a haber problemas. Claro. Marta, una pregunta. Sí. ¿Llamarías adictos al contenido del celular aquellos que están en una reunión familiar y no pueden poner el celular a un lado? Tienen que tener, mientras platican con alguien en la mesa, el teléfono todo el tiempo. No, fíjate, no. Yo no, porque ahí yo no diría que eso es una adicción. Yo lo que diría es que eso es una conducta excesiva. La conducta excesiva no es buena, ni agradable, ni deseable, pero no necesariamente es adictiva. Aunque voluntariamente les dificulte dejarlo. Claro, lo que pasa es que si uno no puede hacer su vida voluntariamente, o sea, no puede hacer su vida y controlarla voluntariamente, tiene un problema. Lo que pasa es que te pongo un ejemplo. A lo mejor es que para mí esta reunión familiar es un rollo y por mí no estaría aquí, estaría en cualquier otro sitio, ¿vale? Pero Claro, como no me lo puedo permitir, no me puedo permitir irme, pues estoy aquí, pero realmente no estoy. Es decir, yo uso el móvil, pero eso no es adicción, eso es otra cosa. Es una conducta de escape, vamos a decirlo así. claro. Fíjate que eh, hablando de la disfuncionalidad a la que lleva las adicciones, hay una escena en esta película donde la niña, la bebé, se muere porque la mamá olvida darle de comer y olvida cambiarla. Es un ejemplo extremo de a dónde te Ajá, pueden llevar las drogas. efectivamente, Te alejan de ser funcional en tu adecuación biológica. Y cuando tu exacto. adecuación biológica está en riesgo, te has hecho disfuncional. Cuando te puedes morir más fácil y los que dependen de ti se pueden morir más fácil, ¿no? Claro, lo que pasa es que incluso social, fíjate, no solo es o sea, en el sentido de no solo se trata de eso que tú estás señalando, sino imagínate que te divorcias, o sea, que el cariño que tenías de los tuyos desaparece porque la gente se cansa de ti, porque Claro, te conviertes en un individuo no agradable, aunque no seas violento, eres una persona no agradable para convivir con ella, ¿no? Te has vuelto mentiroso, te has vuelto tramposo, te has vuelto... Claro, porque como te sientes culpable, sabes que no puedes pedir ayuda tan fácilmente. O sea, hay muchas cosas que no solo tiene que ver con que pones en peligro tu vida y la vida de los demás, sino que además te conviertes en un ser socialmente inadecuado. claro. Y este es el gran drama de la adicción y es una de las cosas por las que cuesta mucho que la sociedad entienda que es una enfermedad, porque los adictos son individuos molestos para la sociedad. Claro. Muy brevemente, para el público no experto, con esto hiciste que me acordara yo de Phineas Gage, de su Sí, exacto. problema prefrontal, orbitofrontal, y de cómo es incapaz de ser moralmente correcto y de tomar decisiones. En cómo planeamos nuestro futuro y nos comportamos de acuerdo a las normas, gracias a nuestra corteza prefrontal. Y cuando esta falla o alguien más toma el control, nos salimos de control. Y tú eres experta en eso. Le has dado un peso grandísimo durante estos 10 o 15 años a las partes posteriores del cerebro, al cerebelo. ¿Qué pasa en un adicto con la corteza prefrontal y el cerebelo? Pues lo que ocurre es que a veces, o sea, vamos a empezar si quieres desde el principio, porque claro, esto tú puedes llegar a lo que os voy a contar porque tienes ese potencial genético, ¿no? O porque tienes muchos factores ambientales que te han hecho vulnerable, que luego si quieres hablamos de ello, ¿no? O sea, puedes llegar por muchos caminos. Pero el caso es que todos esos factores, bien por genética o bien por el ambiente y el estrés que has vivido y todo lo que luego hablaremos, eh, producen una disfunción de esa zona del cerebro que es la corteza frontal y prefrontal, ¿vale? Y entonces, en la medida en que esa disfunción se va
generando, produciendo, el cerebelo va tomando el control de la conducta. Por ejemplo, una de las cosas que se ha visto es que cuando se estudian poblaciones de pacientes adictos, el cerebelo hace cosas que no debería estar haciendo, porque esas tareas dependen de la corteza frontal. Pero como la corteza frontal no funciona, pues entonces el cerebelo es el que se activa. Y claro, el cerebelo es muy eficaz en muchas cosas, pero tiene de alguna manera un problema, y es que es una región del cerebro muy importante para automatizar la conducta, para convertirla en algo muy rápido y muy eficaz, pero muy poco controlable. Un poco para nuestra audiencia explicar el cerebelo. Originalmente se creía que servía para el equilibrio y para poder moverte. Y Exacto, para no ahora, bailar como un robot. Escucha, Genaro, para no bailar como un robot. para no bailar como un robot. Y gracias a muchos estudios recientes, muchos de ellos liderados por ti, Marta, sabemos que el cerebelo tiene un componente emocional y en la toma de decisiones. Y en decisiones que dejan de ser flexibles y se convierten en rígidas y en hábitos. Y a veces el problema es ese con la adicción, que ya no puedes decidir, se convierte en lo hago nomás porque sí, como decimos aquí en México, ¿no? Ya Exactamente. no puedo dejarlo. Fíjate que aquí existe la connotación de que muchas de las adicciones o de la gente drogadicta es gente que viene de familias disfuncionales, sin un papá o sin una mamá o sin una familia integrada, lo cual no es verdad. Muchas de las adicciones surgen en las familias bien posicionadas, bien integradas. Mi primera pregunta es esa, ¿qué sabes respecto al papel de una familia integrada en la posibilidad de que alguien entre en el mundo de las adicciones? Claro, fíjate que esa pregunta viene a cubrir la otra parte del potencial. Hemos hablado de la genética y ahora habría que hablar de un concepto que a la gente no le va a sonar, pero que es fundamental, que se llama epigenética, que es traducido lo que el ambiente hace en el cerebro. Y lo que el ambiente hace en el cerebro es desde, como os decía antes, desde el primer milisegundo de la concepción. Todo eso ya es ambiente. No es lo mismo, por ejemplo, que tu madre se coma bien durante tu embarazo que mal coma. No es lo mismo que viva en un entorno rico donde tú hayas tenido mucho apoyo, ginecólogos te hayan seguido, que no ocurra eso. Pero es que luego están los primeros años después del nacimiento. Lo que pasa en esos primeros años es fundamental para entender cómo va a ser tu futuro. Y entonces, todos esos factores ambientales lo que van a hacer es que puedas convertirte en un individuo vulnerable, potencialmente adicto, o sea, con un potencial para la adicción, a pesar de que no hayas heredado esos polimorfismos o hayas tenido esa genética. El estrés temprano especialmente, si tú has sido, por ejemplo, una persona maltratada, una persona con padres que no te han querido, con una familia disfuncional, eso en sí mismo es un factor, un potencial para la adicción, en sí mismo, aunque no haya genética Claro. hereditaria, ¿vale? Entonces, eso es muy importante y la gente lo tiene que saber porque, como tú dices muy bien, adictos pobres los hay y adictos ricos también, pero hay muchos más adictos pobres, muchísimo más. ¿Por qué? Porque los entornos, los ambientes en los que se ha desarrollado ese individuo son mucho más estresantes y mucho peores cualitativamente. Esto me regresa a la pregunta, a tu frase inicial. Las drogas las consumimos cuando creemos que las necesitamos. Y a veces en situaciones sociales de adversidad, las drogas parecieran hacer sentir mejor a mucha gente. Pareciera no, hacen sentir mejor. Fíjate que existe toda una visión, una teoría que se llama la teoría de la automedicación. Hay mucha gente que toma drogas porque se siente, porque no le gusta su vida, no le gusta cómo es él, no le gusta cómo es su familia, y las drogas le hacen sentirse por un ratito muy, muy chido, Claro. ¿no? Marta, hacemos una pausa, Sí. Ok, vamos a conectar y seguimos enseguida con esta pregunta tan interesante.